para darles una explicación pequeña de la historia, es sobre Eric, que es el líder de una secta religiosa, y Juan, que se quiere ir. Entonces Eric no quiere que Juan se vaya porque tiene miedo de que Juan sepa algo que lo va, pues que va a destruir la secta. Entonces no quiere que se vaya, quiere que se quede ahí, que se quede callado. Eso es como lo más general. Entonces, por ejemplo, la situación es ya la confrontación final, más o menos, entre Juan y Eric en la historia, que es cuando Juan le dice que sí, que él sabe que Eric es un estafador, y Eric lo golpea para amenazarlo de que no se vaya. Esa es la situación generalmente. Entonces, no sé si tendrán preguntas sobre los personajes más específicas. Sí. Pero antes de la confrontación, pues de que ya le dice que es un estafador y que se vayan a los golpes, él lo está tratando de persuadir para que se quede todavía. Sí, él lo está tratando de persuadir de una forma pacífica. Pues como con carisma. Él fuera de esa situación, pues porque detrás de esa situación, no antes de esa situación, hay como historia, ¿cierto? Entonces él viene de tratar de persuadirlo, de que en el caso de que él sepa algo no cuente y de no irse, pues porque eso sería como lo más importante, sí. Y él viene como un proceso como de tratar de persuadirlo a las buenas, y él casi que hasta el final trata de hacer eso, pero ya cuando Juan ya como que coge el valor y le confiesas que yo sí sé que es cierto, ya ahí sí se le tona algo a Eric. Entonces claro, viene ese proceso de intentar, entonces ahí se le suma esa frustración de que no pudo, con ese como intento de coraje de Juan, de enfrentárselo o cortarle. Pues, entonces sí, el personaje de Eric siempre va a tratar de ser pacífico, incluso en esa situación, cuando... Pero como lo había visto desde el principio, como usted lo había escrito en la entrega del guión, era pues que el más... Eric es... Quítate ese coso. Eric es, pues normalmente nada más hace con la gente, pero él solo es pues una persona que siempre sí, él solamente pues sí, pretende ante eso, el grupo. pretende convencer a la gente de que se quede, pues que es un falso. Entonces, pues, sí, Eric, incluso en esa situación, está tratando de ser pacífico. Cuando lo descubren, él dice como, se me escribió, pero que ese callado, que... Pues como tratar de persuadirlo, como se le lleva a mucha gente. Y ya cuando sí Juan de verdad que no devuelva esa plata, y es cuando de verdad ya se siente completamente amenazado, lo va a golpear. Esteban, ¿tienes preguntas sobre Juan? Sí, claro, el punto que sientan que tengan que preguntar algo. Pues sí, porque... O sea, sobre la historia no tengo dudas. Sí. Pero... señor... háganle algo. Pues sí, porque Juan es un personaje muy... no es simple, pero sí es más... es un personaje más secundario que Eric, entonces es más sencillo, por así decirlo. Él lo quiere desenmascarar porque él siente que fue engañado por años por una persona que él confiaba, y por eso quiere que esto pare. Básicamente la situación. En términos de, pues como la psicología de Juan, Juan es muy calmado, pues muy callado. Entonces cuando él se quiere ir y él confronta a Eric, es un cambio grande dentro de él, es un paso muy grande. Pero es muy efímero, creo que sería muy efímero ese paso, que ya llega Eric y pues sí, se le salta como esa ira que diario esconde, porque la tiene, siempre la tenía, pero diario esconde como esa naturaleza de él, entonces ya como que se le baja como esa explosión o ese impulso de coraje que tiene. Pero yo creo que aunque sería un cambio como grande significativo entre el personaje de Juan, porque viene de ser calmado y más sumiso a ya tener como el valor de encararlo, es un cambio muy efímero. Bueno, entonces en términos de actuación, obviamente no les voy a dar el guión, va a ser pues sí, quiero que sea espontáneo, porque pues que haya un flujo natural en la conversación
en el que usted está a la defensiva, usted está atacando, Juan está atacando, Eric a la defensiva, Eric. Sí, o sea, que hay un cambio de dinámicas natural que fluya mucho durante toda la escena, hasta el final, que esa coreografía sí la vamos a, pues, Ensayar. sí la vamos a ensayar, porque no queremos que se le peguen de más o algo. Entonces, otro. No hable. No ha hecho nada, no ha hecho nada. En cuanto a arte, ¿cómo serían el vestuario? Sí, Juan estará vestido en colores muy oscuros, grises, y como su propia indecisión, por así decirlo, grises sobre todo. Y Entonces sería como pantalón de drill, sí, ¿qué más? un pantalón de Camisa. drill y una camiseta o camisa de ese color. Sí, para reflejar esa como indecisión en él mismo. Y ya Eric sí sería más confiado, tener un blazer, una camisa, un pantalón bonito, sí, unos rotos. Pues para que muestre esa confianza que tiene en sí mismo, la Zapatos, exterioriza. zapatillas, tenis. Zapatos de mocasines serían, no sé si tiene eso. Negros. Bueno, los más formales que en términos ya de arte en general, pues la oficina de Eric no va a ser un lugar lleno de iconografía religiosa, porque no le importa lo que él predica, no cree en eso. Pues la oficina que él tiene dentro de la secta está muy quitada a eso. Es una religión, pues que ¿cuánto tiempo Es como una tergiversación de la religión cristiana, la que Es como un culto, no sé, disculpen, no sé si han visto ustedes por ahí. Ustedes saben que la religión católica, la religión cristiana está oficialmente como dividida a partir de un periodo se dividió en muchas ramas. Ya sabemos que está que los ortodoxos, los protestantes, catolicistas, pero si ustedes ven por ahí, pues por un montón de calles de Medellín, hay iglesias de garajes, literal son garajes con un letrerito que pentecostales, que yo no sé qué. Entonces, esas son como subramas o subiglesias de los cristianos, como pues como una rama de ellos, pero que realmente no está reconocida por nadie. Entonces sería un tipo como de iglesia así, como que se basa en los textos, en las enseñanzas del cristianismo, pero la tergiversa. O sea, la tergiversa un poco y realmente no es nada oficial. ven que tanto esta organización es legal? O sea, ¿es legal? no. Es porque ¿Por qué? para una iglesia sea legal se tiene que registrar, pues tienen que registrarse en el gobierno y todo, y no está haciendo eso. ¿Cómo? Yo digo que sí debería de registrarse. O sea, obviamente es información extra, pero pues, lo digo. Eso es ante el ministerio de qué, no me acuerdo. Es ante un ministerio que ellos hacen el registro. Y lo que sí es que estas iglesias tienen muchos beneficios tributarios y entre otras no están obligados a presentar esa información financiera. No pagan impuestos. No pagan No impuestos. pagan por eso. Ah, No, y claro, lo y si no otro tiene es que que presentar. no están, o sea, no tienen tanta vigilancia por parte del gobierno, Entonces, entonces ya. pueden mover, y eso es lo que en realidad pasa, mueven millones, miles de millones. Y claro, entonces eso la Por lo idea legal, que- pues sí, por lo legal. Pues eso es como algo que sí he pensado, porque sí es verdad que las iglesias no pagan impuestos y por eso reciben más plata, pero al mismo tiempo también es como él quiere mantener eso más pequeño. Mientras más pequeño, menos ojos están en ellos, menos gente va a entrar, pero tampoco menos gente se va. Puede tener Sí, pero pues registrar una materia como un papel y ya, y Yo creo que y no. hice mal la presentación en un contexto de Colombia o de un país. Pues no es un contexto de dejar colombiano, pues es un contexto muy general, por así decirlo, no es que solo podría pasar en Medellín la historia, solo podría pasar acá.
Y es decir, es como un universo que podría, pues según un espectador podría ubicarlo en su propio país o en cualquier otro, es como lo que busca. ¿Qué más? No. ¿Qué más en cuanto a ya como la puesta en escena? Sería bueno, pues precisamente para eso los ensayos, hacer varias variaciones, varias tomas, porque no solo es importante que hablen entre ustedes, o sea, es bueno que se concentren en el diálogo, pero ustedes saben que en una oficina hay cosas que se pueden mover, cosas que se pueden caer, se cae un lapicero, entonces eso es bueno y lo haría un poco más natural, pues que sería que no sea una situación como tan puesta, entonces sería como algo que estaríamos trabajando con ustedes. Entonces, claro, siéntanse libres también como de proponer, pues que no solo como lo que le digamos nosotros, sino que a partir de los diálogos o acciones, o sea, que se metan en situación y sientan como esa libertad. Sí, claro, porque pues, esta primera como sesión es más una conversación general de toda la historia, pero sí sería bueno que, por ejemplo, en el siguiente, mañana, o sí, pues pondríamos a hacer situaciones ya anteriores a la historia, pues a la que vamos a grabar. Sería bueno que ustedes propusieran como, sí, me parece que sería bueno que Eric hiciera esto, que pareciera eso. Eso es como la idea de que ustedes se apropien de sus personajes. Claro, empezaríamos como más a partir de improvisación, ¿cierto? Si como se sientan como cómodos improvisando en los primeros ensayos, claro que normalmente la grabación ya se va a tener como más establecido como las marcas, como lo que ustedes van a hacer, pero en un principio sí siéntanse como libres de eso, como de improvisar, de proponer situación, que sí que estamos como abiertos a eso, porque si tenemos con los personajes como muy establecidos, una situación se puede... Pero como te decía, es pues todos los actores, nadie que profesionales, no profesionales, todos incluso tenemos como a leer algo y se nos queda en la cabeza. Entonces un actor normalmente se le da el guión, así no quiera, pues y conscientemente va a repetir como el mismo diálogo. Y no, o sea, lo que importa es más como reacciones, y como ustedes reaccionen a lo que dice Eric, a lo que dice Juan, a las acciones como más, eso, como queremos, es una escena como, es más de tensión y en un punto ya llega al punto así de violencia, intensidad, y entonces en eso nos parece muy importante como esas reacciones, como no tanto seguir paso por paso, como si fuera un reglamento, como si fuera un libro de instrucciones, sino como esas reacciones. Entonces, sobre todo en los ensayos se va a trabajar mucho de eso. Y no es como que nos vamos a dejar como sí, por ejemplo, la educación, sino como para dar indicaciones puntuales sobre en esa parte se desarrolla esta acción o van a llegar a este punto, pero ustedes proponen por sí mismos cómo llegar a ese punto a través de los diálogos de las ideas. Y claro, si van a ver, si hay como ciertas palabras o cierto diálogo puntual que debe estar, ya sí se los indicaríamos, se los apuntaríamos, pero sobre todo es eso, como un poco más como si vos fueras Eric, si vos fueras Juan, ¿cómo dirías esto? ¿Cómo le dirías? Entonces es como eso, como si fueras, o sea, como pensar en esa posibilidad de si ustedes fueran esa persona. Entonces esa sería como la manera que serían como los ensayos y claro, yo creo que hasta el momento también del rodaje ya se tendrían como cosas más establecidas, pero igualmente se puede dar que haya como ciertos cambios, ciertos toques que digamos, me gusta esto. Sí, nada estaría establecido así, ¿no? Completamente, que nunca le puede cambiar, siempre es así. Más creo que deberíamos como... Pues, por ejemplo, a la hora de la confrontación, sí, pues sería como interesante saber más del personaje de Juan, para saber cómo, con qué lo podría chantajear, como por ejemplo la secta esta, cómo le ayudó a él a cambiar y eso, y decirle como, mira, esto te ayuda a vos en esto, y dar ejemplos como de otras personas X, como que ellos también les ha ayudado así para dejar ciertas cosas. Sí, claro, eso lo vamos a ir desarrollando también. Por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer en estos ensayos es cómo Eric metió a Juan a la serie. Entonces sería bueno como establecer eso durante estos ensayos para ver como una línea de tiempo y lo que sí grabamos es como el final de la historia. Claro, porque mira que sabiendo ya cómo Eric metió a Juan ahí, todo eso sería como un cierre, porque es que en ese momento Juan se quiere salir de lo que Eric lo metió, ¿cierto?
Entonces sería como pensar un poco eso, como vos como Juan, pensar cómo fue que llegaste ahí y mirar, o sea, ya, o sea, me quiero salir de esto. Entonces sería como, lo vamos a seguir trabajando porque es eso como circular o como el cierre, o sea, directamente diría yo, el modo como Juan, como Eric metió a Juan, de algún modo se va reflejado como el modo que se quiere salir o el modo que este trata de retenerlo, dejarlo callado. Entonces, sí, claro, es cierto que ir desarrollando eso en estas sesiones. ¿Alguna pregunta? Pues, Porque es que Juan se mantiene en la secta a pesar que está inconforme. esa es la cosa, como está en la historia, Juan ya está en el proceso de irse. Pues él se ha estado callado, se está oyendo como para irse sin decirle a nadie, y Eric lo quiere retener es porque él se da cuenta, como se está yendo, porque y sí, o sea, es como en la situación lo que pasó antes pasó durante una semana nada más. Entonces no es como que se ha quedado ahí un año ya inconforme, ya sabiendo que Eric es un estafador, no, apenas lo descubre ya quiere irse y después de irse contarle a los demás. Yo creo que sería correcto decir que la mentalidad de Juan es como en un principio irse callado, irse tranquilo, pero cuando se da cuenta de que Eric ya tiene el ojo encima, le da como ese impulso de coraje efímero y todo, pero tiene ese impulso efímero que se le da, pero en un principio sí quiere como irse paz, irse tranquilo, seguir con su vida, irse para donde quiere irse. Y Eric tiene, diría yo, la mentalidad de mantener a otro enemigo cerca, porque cualquiera diría, no, pues déjelo ir, está callado, no, sino que él quiere mantenerlo cerca, mantener la secta porque está controlado. Si el tipo se le va para yo que sé, hacia incluso otra ciudad, pues es posible que hasta lo denuncien las autoridades qué es lo que está haciendo, o que le cuente a alguien más que se sabe. Entonces claro, tiene como esa mentalidad de mantenerlo amarrado, mantenerlo cerca y controlado, vigilado. Entonces precisamente por eso es que o sea, está esa urgencia de que él se quede, y en últimas ya es pues esa cosa que se quede callado, o sea, es eso prácticamente. Entonces mantiene a otro amigo cerca y él pasa de querer irse a ya callado, tranquilo, a ya tener como ese valor de encararlo. ¿Qué más? Y si no tienen preguntas, Pues aquí estamos. sí, cualquier Pues, o sea, Eric siempre subestima a todos los otros individuos de la Claro, secta. los o subestima. pues, Y Juan termina siendo la excepción, la oveja negra del peligro. pero también en la entrega de guión que ustedes me mandaron también había otro que él subestimaba. No tiene nada sí. interesante ahí. Santiago no tiene. Santiago es otro personaje en la historia, pero él no tiene, en estas situaciones no tiene nada, no hace mucho ahí. Pero en ningún momento Juan y Santiago no se juntaron para. No, porque Santiago está con Eric en la estafa. Él le interesa mantener la estafa corriendo.